Y la vida que tú tienes es la vida de Cristo. La vida que tú tienes es la vida de Cristo. Así que tienes que examinar cómo es que estás viviendo tu vida, porque esa es la vida que nos testifica que nos fue impartida. Y tal vez tú dices: eso suena bonito, pastora, pero es que usted no sabe mi situación. Tú no sabes la opresión emocional, tú no sabes la confusión, tú no sabes las circunstancias que a veces estoy pasando, que siento que me arrastran. Tú no sabes la frustración que a veces siento ante el comportamiento de la familia. A veces siento todo perdido. Pero como les decía este viernes, nosotros necesitamos posicionarnos desde la fe. Porque decía un hombre de Dios: es mejor morir creyendo que vivir dudando. Nosotros necesitamos creer. ¿Sabe que a Marta, cuando se le presentó nuestro Señor Jesucristo, estaba ante un cuerpo de 4 días descompuesto, el cuerpo de su hermano Lázaro? Pero lo que le dijo es: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tu vida. Y te quiero decir, Él te dio vida, y la Biblia me testifica que la vida que Él quiere manifestar en ti es la vida de Cristo, es la vida abundante. Por eso cuando tú vienes a la casa hay un altar y es un tiempo de encuentro con Dios, porque sin importar cómo sientas, cómo veas las circunstancias, hay un Dios vivo que te ama y te redimió y está a tu favor. Colócate de acuerdo con Él, porque Él dijo que si lo crees vas a ver su gloria. Hoy vamos a hablar del poder de la resurrección. Y esta semana ha sido un tiempo de mucha bendición. Se hicieron 2 UNES esta semana, en este tiempo de semana de santificación. Hubo 3 palabras que compartí en el grupo devocional. Tómese el tiempo y escúchelas. Es de Robert Henderson, un hombre que habla, uno de los pioneros en hablar de las cortes celestiales. Lo habla muy sencillo, pero el que lo entiende es maravilloso. Ahí está en su grupo devocional. Siempre estoy impartiendo bendición a través de ese grupo. Y leíamos Levítico capítulo 23. Vamos a ir a la escritura. Levítico capítulo 23, versículos 5, 6. Vamos a leer el 8, el 10 y el 13. Dice la palabra, Levítico 23, 5. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarán a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días, y durante este tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. Durante esos 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Al 7º día nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de asamblea santa. Da las siguientes instrucciones al pueblo: cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primer cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote le levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Y ese mismo día deberás sacrificar un cordero de 1 año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda del grano, 4 litros de harina selecta, humedecida, aceite de oliva, y será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, y ahí sigue hablando, que lo puedes leer en casa. Entonces les decía que este domingo hablábamos de la Pascua. ¿Y qué es Pascua? Diga, liberación de la esclavitud. Es un plan de rescate sobre las familias. ¿Qué es panes sin levadura? No es comer pan, es examinarnos, es sacar la levadura del corazón, es santificación, porque todo este tiempo prepara lo siguiente que se viene en 40 días, que ¿qué es? Pentecostés. Pentecostés, una llenura fresca, un empoderamiento fresco del Espíritu Santo. Y la tercera fiesta que habla acá era el Bicurín. Diga conmigo, primicias. Y como les decía, cada fiesta
cada fiesta se cumple en Cristo Jesús nuestro Señor. Y vamos hoy a hablar acerca de esto. Quiero que cierres tus ojos y vamos a adorarle. Maravilloso Señor, gracias. Gracias, Papito Santo. Gracias por tu redención. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres espíritu de vida. Eres espíritu de resurrección. Eres quien nos fue asignado, nos fue regalado para que pudiéramos vivir una vida como la que Cristo vivió en esta tierra, derrotando al pecado, la muerte, al diablo, al mundo, a las tinieblas, Señor. Y Señor, caminando en una naturaleza divina en comunión con el Padre, para que el plan eterno se pudiera cumplir. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Y yo quiero que le podamos adorar por un momento. Yo te pido, Señor, que el poder de la resurrección, que el poder de la vida, que la declaración más elevada que se ha hecho en el reino espiritual, consumado es, Señor, sea revelada en victoria sobre tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Hoy sí hay Igle Kids, ha sido preparado algo especial para nuestros niños. Entonces los niños que estén aquí en casa, por favor, suban a su Igle Kids, que va a ser un tiempo hermoso para los que están. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver esto a la luz del Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 26. Primera de Corintios 15 del 20 al 25, vamos a leerlo. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, diga conmigo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Dale un aplauso al Señor por esa palabra. Lo creemos, aleluya. Y vamos a leer un segundo texto que va a ser base en la predicación, Filipenses capítulo 3, versículo 10 al 11. Dice la palabra, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Aleluya, amén. Dice la palabra en Corintios que en Cristo se cumplió también esa fiesta. Diga, Cristo es la primicia. Cristo es la primicia de los que resucitaron, el que resucitó entre los muertos. Y vamos a ir entendiendo a medida que predique esta palabra. Ahora, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les dice, no todo terminó en la cruz.
El fin, la meta, el objetivo, el enfoque que debe tener la iglesia es conocer el poder de la resurrección, a fin de conocer el poder de la resurrección. Debemos conocer la muerte, la sepultura, pero también la resurrección y cómo su resurrección afecta nuestra vida, no como es una fiesta religiosa que se celebra un día al año, pero a la gente se le olvida. Yo tengo una parroquia al lado y ayer cantaron hasta las 11, me da risa que cantaban algo para Jesús, luego algo para los santos, luego el cumpleaños ahí en la mitad y luego seguían con otra cosa. Al final hablaron de todo y luego dijeron y Cristo resucitó. Pero hoy amanecen y otra vez se doblegan ante un Cristo crucificado. Y el Señor quiere traer esa revelación de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. El poder de la resurrección, porque acá hay una llave. Diga, el poder de la resurrección, decía Pablo, para llegar a ser semejantes a Él. Porque cuando se te revela el poder de la resurrección, es que se va a cumplir lo que Cristo dijo, que las cosas que Él hizo, las podríamos hacer. Aleluya. Ahora, la iglesia primitiva tenía esta revelación. Hechos capítulo 4, versículo 3. Dice, y les echaron mano, dice, y los pusieron en la cárcel, porque ya era tarde. Si me puedes colocar el verso 4 también. Dice, creyeron el número, le echaron mano, verso 5. Bueno, quiero que lo puedan leer en su casa, porque venga, se me confundió el versículo exacto. Pero dice la palabra que con gran poder daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice exactamente el versículo. Daban testimonio. Y sabe que esto era lo que tenía la primera iglesia. Y nosotros necesitamos pedir esto en nuestra vida, que con gran poder podamos dar testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es tan importante? Porque la muerte nos trajo a perdón, pero la resurrección nos dio vida eterna y nos dio identidad como hijos de Dios. Porque fue cuando Cristo resucitó que le dijo a las mujeres, díganles que nos encontramos en Jerusalén, porque yo voy al Padre y a vuestro Padre. Dígale a mis hermanos que yo voy al Padre. Nos está revelando que nos hizo hijos de Dios. Amén. Apocalipsis en el capítulo 1 es maravilloso. Ustedes saben que amo Apocalipsis. Dice que Juan en la isla de Patmos vuelve a ver a nuestro Señor Jesucristo, pero esta vez lo ve en el estado de glorificación, que dice que cuando lo ve cayó medio muerto, cayó como muerto a sus pies. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Y yo oro porque sabes que Juan tenía cierta revelación de Jesús, pero ahí pudo ver a ese Cristo glorificado, a ese Cristo que había resucitado y que estaba glorificado. Y eso es tan importante para la iglesia, porque a veces nos hemos familiarizado con Jesús, como tal vez Juan se había familiarizado, pero lo vio en un mayor nivel de revelación. Dile, Señor, que este año te pueda conocer en un mayor nivel de revelación, que me lleve a un compromiso, que me lleve a una pasión, a una entrega diferente hacia ti. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Es maravilloso. Lo primero que dice es que Jesucristo es el testigo fiel. Es el testigo. La cruz es el testimonio de su amor. La cruz es ese testimonio. El único que logró
nuestra salvación. Por eso cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tú te empiezas a desligar y a liberar de toda mentalidad idolátrica, de toda mentalidad de que necesitas muchos santos que sean intercesores, porque el único que logró nuestra salvación es Cristo Jesús. Es el único mediador entre el Padre y los hombres. Es el que te acerca al corazón y a la voluntad de nuestro Padre celestial. Es Jesucristo nuestro Señor. Hechos 26-23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esto es maravilloso. Está testificando la palabra en Hechos que Cristo iba a padecer primero y su resurrección iba a traer, diga conmigo, luz al pueblo, luz a Israel, pero luz para nosotros. A través, que éramos los gentiles, a través de Cristo Jesús, nosotros fuimos alcanzados. Ahora, dice que es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? El primero que se levantó. El primero que se levantó y derrotó a la muerte. Por eso tu verdadera adoración, vas a tener una adoración no repetitiva, no de repetir un cántico. Cuando tú entiendes que le sirves a un Cristo vivo, cuando le servimos, porque entonces Él se convierte en la fuente de todo. Apocalipsis 1:18 dice: el que vivo, estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Maravilloso. Él dice: he aquí, yo soy el que estaba muerto, pero ahora está vivo. Dígale al que tiene al lado: yo sé que Dios va a hacer un milagro. Dígale: tú le sirves a un Dios vivo. Tú le sirves a un Dios vivo. Siempre que te acerques a Él, tienes que tener esa visión, porque es la visión que va a transformar tu adoración por completo. Tu adoración, cuando lo vemos como un Cristo vivo, lo vemos como la fuente de todo, la fuente de la salvación, pero la fuente que puede dar vida abundante y vida eterna al ser humano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22, si me lo pueden colocar. Es maravilloso lo que dice este texto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hechos. ¿Qué más nos dice la palabra? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos también son ¿qué? Vivificados. Aleluya. Y sabe, dice la palabra que nosotros estábamos muertos, dice Efesios, Colosenses, que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y estando muertos, Él nos dio vida. ¿Quién es Él? Diga: Cristo. Nos dio vida juntamente con Él. Y la vida que tú tienes es la vida de Cristo. La vida que tú tienes es la vida de Cristo. Así que tienes que examinar cómo es que estás viviendo tu vida, porque esa es la vida que nos testifica que nos fue impartida. Y tal vez tú dices: eso suena bonito, pastora, pero es que usted no sabe mi situación. Tú no sabes la opresión emocional, tú no sabes la confusión, tú no sabes las circunstancias que a veces estoy pasando, que siento que me arrastran. Tú no sabes la frustración que a veces siento ante el comportamiento de la familia. A veces siento todo perdido. Pero como les decía este viernes, nosotros necesitamos posicionarnos desde la fe. Porque decía un hombre de Dios: es mejor morir creyendo que vivir dudando. Nosotros necesitamos creer
¿Sabe que a Marta, cuando se le presentó nuestro Señor Jesucristo, estaba ante un cuerpo de 4 días descompuesto, el cuerpo de su hermano Lázaro? Pero lo que le dijo es: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tu vida. Y te quiero decir, Él te dio vida, y la Biblia me testifica que la vida que Él quiere manifestar en ti es la vida de Cristo, es la vida abundante. Por eso cuando tú vienes a la casa hay un altar y es un tiempo de encuentro con Dios, porque sin importar cómo sientas, cómo veas las circunstancias, hay un Dios vivo que te ama y te redimió y está a tu favor. Colócate de acuerdo con Él, porque Él dijo que si lo crees vas a ver su gloria en su vida. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versos 14 al 16. Dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación. Me lo pueden, el 15 me lo pueden colocar también. Vana también en nuestra fe, y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó Cristo, hemos testificado que Dios, que el que resucitó a Cristo, si en verdad los muertos resucitan. Sigamos leyendo, verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vana vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aleluya. Vamos a leer un verso más, el 19. Y si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aleluya. ¿Sabe que Pablo fue extremo? Les dijo: vea, si tú esperas en Cristo, pero Él no resucitó, eres digno de lástima. Porque entonces no hay vida eterna. Porque entonces, ¿para qué es que nos guardamos en esta tierra? ¿Sabe que de lo más atacado, la verdad más atacada desde el inicio ha sido la resurrección? Por eso dice que los saduceos, o sea, el que era el sumo sacerdote, ahora que estaba pervertido, porque ellos venían de los macabeos, los que en un inicio se habían levantado contra todo este sistema griego y habían limpiado el templo, y fue un triunfo sobre la palabra de Dios. Y ellos venían de una línea que se llamaba los asmodeos, pero ellos se pervirtieron, dejaron la honra a Dios. Por eso en el tiempo de Jesús el sacerdocio estaba perdido. Ellos no creían en la resurrección, y dice que le pagaron a los guardias para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Y les decía hace un tiempo, cuando hablaba de la doctrina de la resurrección, y le decía: si ellos no se quedaron a pelear por un Cristo vivo, muchos menos iban a tener la valentía de ir a pelear por un cuerpo. Así que simplemente el enemigo ha querido atacar esta verdad que es tan importante, porque esta verdad nos impartió vida, nos impartió autoridad y nos impartió vida eterna con Él. Aleluya. ¿Sabe por qué es tan peleado? ¿Por qué colocaron un falso testimonio? Porque si Cristo no hubiera resucitado, probaría que fue un gran maestro como lo fue Aristóteles, como lo fue Buda, como lo fue Gandhi. Fueron grandes maestros. Fue un profeta que hizo milagros, pero la resurrección probó que era el Hijo de Dios, así como la ascensión probó que Él era el Mesías. Probó que era el Mesías, pero la resurrección probó que Cristo es el Hijo de Dios.
Había un misterio en la resurrección que el diablo no sabía, porque no sabía que matarlo era su derrota. Ese era el misterio que no conocía. Y quiero leérselo en la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 verso 8. Dice: la que ninguno, aún desde el 7, tú que la tienes ahí en pantalla, regálame desde el 7. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios sin misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, préstele atención. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habría crucificado al Señor de la gloria. Él no sabía que la muerte era su derrota. Ese era el misterio. Por eso Pablo habla del misterio, que era Cristo Jesús. Su muerte perdonó nuestros pecados, pero su resurrección nos hizo hijos, nos dio autoridad, nos dio vida eterna con Él. Por eso en la cruz no nos podemos quedar. Semana Santa es maravillosa porque veo que la gente tiene una apertura a buscar a Dios. Estaba en el Restrepo y pasó una procesión como de muchas personas, y la verdad iban detrás de un ídolo. La verdad sentí tanta compasión y me coloqué a orar. ¿Por qué? Porque dejaron en un Jesús histórico, en un Jesús del pasado, en un Jesús que hizo, pero que en la actualidad es simplemente una imagen histórica del pasado. Pero quiero decirle, ese no es nuestro Jesús, porque nuestro Jesús murió y resucitó. La muerte demostró su amor, pero es a través de su resurrección que somos empoderados. Es a través de su resurrección que nosotros tenemos una relación una vez más con nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente recibimos una relación, es a través de cuando entendemos el poder de la resurrección que podemos cooperar con el reino, que podemos permitirle al Espíritu Santo que demuestre el Evangelio. ¿Cómo? Pues a través de nuestra vida. Cuando vino Mar y Crisis, ¿qué estaba haciendo? El Señor, el Espíritu Santo, estaba demostrando el Evangelio a través de sus vidas. Y no solamente es para una pareja, diga, es para todos. Por eso nosotros necesitamos decirle: Señor, necesito comprender el poder de la resurrección, porque Cristo todavía sana, salva, libera, restaura y volverá. Aleluya. Ahora Mateo capítulo 9 versículo 6. Mateo 9, 6. ¿Qué nos dice la escritura? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a casa. Y esta es una verdad que necesitamos entender. Cuando Jesús se encarnó, les dije, a través de la naturaleza divina, Él empezó a caminar en una autoridad que da la obediencia, en un respaldo que da la obediencia. Cuando tú eres obediente, te alineas a la palabra de Dios, hay un respaldo. Y al caminar en la naturaleza divina, dice que Él dijo: he aquí yo tengo potestad. ¿Dónde? Autoridad. Potestad es autoridad. ¿Dónde tenía la autoridad? Diga, aquí en la tierra. No dijo tengo autoridad en el cielo. Eso solo lo dijo después de resucitar. Él dijo: tengo autoridad en la tierra. Y mientras que Cristo estuvo en la tierra, se cumplió lo que dice Hechos 10:38, como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo sanando, haciendo bienes a todo oprimido por el diablo. Sanó a incontables personas. Entonces la pregunta es: ¿por qué lo querían matar? Si lo único que hizo fue bienes, ¿por qué lo querían matar? Porque en Israel, en las atmósferas, diga, en los cielos, gobernaban potestades y principados, que el enemigo a través de ellos ataba la mente de las personas y el comportamiento. Por eso es increíble que gente que recibió de los milagros
Fue gente que gritó al lado de la cruz: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Tú miras que Él hace incontables milagros, pero la iglesia que termina es la iglesia del aposento alto, 120. Pero en Mateo capítulo 28, en el versículo 18 al 19, cuando Él resucita, Él dice: he aquí toda autoridad me es dada, diga conmigo, en el cielo y en la tierra. Ahora sí, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Y aún en Efesios capítulo 1, desde el 17 en adelante, el Señor dice que le pidamos que el Señor abra nuestro entendimiento y nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el misterio que es Cristo, para que podamos ver que Él está por encima de toda potestad, de todo principado, de todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Y esa autoridad se la dio por cabeza ¿a quién? A la iglesia. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender, iglesia. ¿Dónde están los intercesores de la casa? Todos debemos ser intercesores. Los adoradores, eso es sacerdocio. ¿Recuerdan? Abad y Chamar. El sacerdocio de los santos. Porque se puede predicar el evangelio correcto, pero aún así haber opresión y haber persecución. Pero cuando nosotros entendemos el poder de la resurrección, mire, quiero leerles esta palabra tan poderosa que está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 3 al 4, porque usted dirá: ¿y por qué mi familia no se ha convertido? Porque dice la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice que el evangelio puede estar encubierto. ¿Por qué? En los cuales el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos. ¿Para qué? No le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que ¿por qué no pueden ver a Cristo? Porque el evangelio les está encubierto. Buen punto para orar. Dígale: Señor, que el evangelio que está encubierto en medio de mi familia, en el nombre de Jesús, no está encubierto más. Que la manera como ha cegado el corazón de mi familia, los ojos del Espíritu, para que no vean al Cristo de gloria, esos velos se puedan quitar en el nombre poderoso de Jesús. Por eso la iglesia necesitamos entender esto, que a través de su resurrección nos ha dado autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Y necesitamos levantarnos como una iglesia que entiende la autoridad en Cristo, que entiende el lugar que nos ha sido dado, que podemos entender que en los territorios hay idolatría, que hay hechicería, que hay derramamientos de sangre, que han hecho que las atmósferas estén entenebrecidas, que la gente quiera todo del mundo y no quiera nada de Dios. Pero cuando hay una iglesia que se levanta en el poder de la resurrección, empieza a desplazar las tinieblas y empieza a hacer que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Hoy debemos orar. Hoy ora conmigo, dile: Señor, que la luz de Cristo resplandezca en medio de mi familia, en medio de esta localidad en la cual el evangelio está encubierto, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Y hoy hablamos luz, hoy hablamos sanidad, hoy toda ceguera se quita, hoy toda potestad, principado que opera en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús, en la autoridad, lo venimos removiendo, arrancando, arruinando, destruyendo, echándolo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Señor. ¿Y qué dice la palabra? 1 de Corintios 15, 26 decía que es necesario, se lo quiero volver a leer si me lo pueden proyectar. 1 de Corintios capítulo 15 verso 26 25, entonces es el que quiero leer. Dice: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y dice en el 24 que es necesario que sea suprimido el dominio, el poder y la autoridad. Ahora,
Présteme atención. ¿Qué diferencia hay entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo? Me dice Noemí, Lázaro volvió a morir. ¿Alguien más? La diferencia es abismal. Porque Lázaro, como hombre, como ser humano, murió en sus pecados. ¿Y por qué murió en sus pecados? Porque el Redentor aún no había sido sacrificado. Murió con los pecados que había cometido en toda su vida. Ahora, el Padre predispuso que fuera Lázaro la señal para el pueblo, porque la resurrección fue una señal que le dijo: yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Eso fue una señal. Por eso querían matar hasta Lázaro, porque era una señal innegable que era el Mesías. Cuando Lázaro resucitó, quiero decirle, resucitó con sus pecados. Vamos a especular pero poquito. Supongamos que Lázaro era mal genio, ahí resucitó con sus pecados de carácter. No vamos a hablar más. Ahora, pero cuando Cristo va al huerto del Getsemaní, hubo una muerte física y una muerte espiritual. Dice que en el Getsemaní Jesús tenía tanta angustia que sudó sangre. Y le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero yo decido hacer tu voluntad, no la mía, porque para ser sacrificado he venido. Porque nadie, quien mató a Cristo, diga nadie, nadie le quitó la vida. Sí, los soldados romanos puede que ejecutaran la muerte, pero Él murió por ti y por mí. Porque Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por amor, yo la pongo para redención. Él decidió tomarse la copa del Padre. Y ahí es donde se cumple la palabra: el que no había cometido pecado, el justo, fue hecho pecado. El justo fue hecho injusticia, fue hecho pecado, para que tú y yo conociéramos la misericordia de Dios. Ahora, cuando Él muere, no le digo con millones, billones, trillones. Llevó la maldad de todas las generaciones, los que vivieron, los que vivirían y los que vivirán. Porque fue inmolado, por eso desde antes de la fundación del mundo. Así que lo que fue hecho fue una raíz de pecado, una raíz de iniquidad, una raíz de transgresión, una raíz de maldad tan oscuro. Murió con el pecado de la humanidad y por amor se bebió la copa hasta el final. Estaba llevando la raíz de iniquidad, la raíz de injusticia, la raíz de maldad del corazón del hombre. Estaba llevando la raíz de todo homicidio, de toda inmoralidad, de toda violación. Estaba llevando la maldad manifestada desde el tiempo de Caín hasta las generaciones. Estaba llevando tu pecado y mi pecado. Lo estaba llevando en la cruz del Calvario. Y fue tanto lo abominable que llegó a ser que el Padre no lo pudo mirar. Y el punto más impresionante es cuando Él levanta ese gemido y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba llevando también la soledad, la tristeza, el abandono y la orfandad. Y quiero decirte de todo corazón, mientras que tú no entiendas esto, solamente serás un religioso que va el día domingo a la iglesia. Hasta que tú no entiendas cuánto costó tu salvación. Porque se nos ha predicado que la salvación es un regalo y es gratis para nosotros. Pero para Cristo no lo fue. Para Cristo fue tormento. Para Cristo costó todo. Para Cristo fue el mayor sufrimiento.
fue el abandono. Se sintió abandonado con todo el pecado y la maldad de los seres humanos. Por eso nos puede entender, porque en ese momento fue cargado toda la maldad, la soledad, la tristeza, la amargura, todo fue cargado sobre él. Y hasta que yo no entienda cuánto costó el pecado, nunca lo voy a aborrecer. Mientras que tú creas que no costó nada, entonces quiero decirle, vas a vivir para pecar y te deleitarás en el pecado. Pero cuando tú lo entiendes, lo amarás, porque dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso dice que fue a la casa de Simón el leproso, y dice que vino una mujer y se postró ante él y empezó a ungirlo, y con sus lágrimas le lavaba los pies. Y Simón, diga conmigo, el leproso. ¿Sabe que puede ser alguien que él sanó de la lepra? Porque ahora no era leproso, era conocido como Simón, el que había sido leproso. Y dice que cuando entró esta mujer, lo único que hizo fue cuestionar: si este fuera profeta, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una mujer pecadora. Puede ser que esa mujer hubiese sido María Magdalena. Hay muchas. Pero sabes una cosa, esa mujer, lo único que puedo decir, fuera quien fuera, tenía la conciencia que Jesús había hecho mucho en su vida, que Jesús la había liberado de la opresión, que Jesús la había perdonado mucho. Y por cuanto mucho amó, mucho se le perdonó. Porque cuando alguien vive con la conciencia, yo soy bueno, yo no tomo, ni fumo, ni bailo pegado, yo soy bueno, Cristo conmigo, la sangre que tuvo que derramar fue en un gotero, fue mínima, porque yo he sido bueno. Entonces le vas a amar poco. ¿Sabes por qué le amo tanto? Porque me ha perdonado mucho. Me ha perdonado mucho. Porque el cielo no está lleno de santos, sino de gente que un día reconocimos nuestro pecado y nos arrepentimos. Y nos arrepentimos de todo corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él murió hecho pecado, pero cuando se levantó, Él murió cargando todos los pecados, pero cuando se levantó, no se levantó con los pecados, porque Él los sepultó, porque Él los abolió. Y ese es el poder de la resurrección. Porque cuando tú entiendes en tu vida la muerte y la resurrección de Cristo, entiendes que la amargura, entiendes que el temor, entiendes que lo que te ataba no te debe atar más, porque Cristo lo pagó, lo ajustició y lo enterró en lo profundo. Ahí se quedó. Por eso la Biblia dice que Dios como tú, que perdonas el pecado del remanente del pueblo y no te vuelves a olvidar de ellos, que los sepultas en lo más profundo. Aleluya. Ese es el poder de la resurrección. Y cuando tú lo entiendes, te vas a levantar a una nueva vida, porque tú entiendes que lo que te esclavizaba no te puede esclavizar más. Ya fue hecho el pago. Y tú puedes pararte en el nombre de Jesús, decir: no acepto esta depresión y la reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Y me empiezo a ministrar paz, gozo, sabiduría, la victoria de Cristo Jesús en mi vida. Dele un aplauso al Señor. Que Dios como tú, sus últimas, ¿sabes? Una victoria que costó mucho, pero es una victoria que es eterna y no puede ser removida. Las últimas palabras de Jesús fueron tetelestai. Diga conmigo, tetelestai. Consumado es, hecho está. El pago fue hecho. El pago de tu deuda ya fue hecho. El pago de tu libertad ya fue hecho. El pago de tu redención hecho está. El pago de tu enfermedad, el pago de la ruina
fue hecho. ¿Sabe que ese tetelestai fue un gran grito de victoria? Fue un rugido del cielo, porque era como esos rugidos que daban los gladiadores cuando vencían a su enemigo. Y él gritó: tetelestai. Grítalo conmigo: pagado es, consumado es, tetelestai. La victoria ya fue comprada para mi vida. Aleluya. Dice que la tierra tembló y el velo se rasgó. Y esto es maravilloso, porque es lo que nos habla Colosenses capítulo 1 versículo 20. Dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. ¿Sabe qué sucedió cuando el velo se rompió? Estaba testificando que fuimos retornados a la comunión con el Padre, que lo que perdió Adán lo estábamos recuperando, que una vez más podíamos tener comunión con Dios. ¿Sabe? La comunión con Dios que tú puedes tener es a través de su muerte y de su resurrección. No es porque tú dices: no, es que yo soy muy juicioso y me paro a las 3 de la mañana a orar. No, es porque el velo se rasgó y una vez más podemos tener entrada al lugar santísimo. Y hoy vamos a orar con entendimiento espiritual, porque ya que es este tiempo de resurrección, hay muchos velos en Colombia que se han colocado. Un velo fue la Colombia humana, la Colombia humanística, una Colombia sin Dios, una Colombia antisemita, una Colombia que no cree en Dios. Se decía que Colombia era católica. Quiero decirle: ya no es católica. En este momento no es católica. En este momento es una nación incrédula, una nación prácticamente que la están volviendo atea. Usted es católico. No, diga: no soy católico, soy cristiano. Hay generaciones que son católicas, pero las nuevas generaciones, mucha gente no se ha dado cuenta. Pregúntele a su sobrino que no conoce de Dios, de 14 años, de 13 años, de 10 años, y él le va a decir que no hay Dios, porque se ha levantado un velo de humanismo, se han levantado velos de identidad de género, que está diciendo la gente: ay, yo no sé qué soy, si soy hombre, si soy mujer. Se han levantado velos de mentira. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, levante las manos. Hoy tomamos la autoridad como hijos de Dios. Y Padre, Señor, hoy traemos, Señor, a existencia lo eterno. Y hoy yo te pido que todo velo de tinieblas sobre la nación, todo velo que se está colocando con hechicería ancestral, todo velo de ideología, todo velo sobre las generaciones se rasgue en el nombre poderoso de Jesús. Hoy echamos por tierra, porque, Señor, la cruz es el mayor altar, Dios, sobre el universo que se ha levantado. Es el altar con la sangre del Hijo de Dios, Señor, y por el poder, Dios, de lo que fue hecho, en el nombre poderoso de Jesús lo manifestamos y venimos arruinando, derribando, destruyendo, echando por tierra, en el nombre poderoso de Jesús, todas las obras de las tinieblas en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, estábamos hablando de que el velo se rompió. Y ahora le voy a hablar de la revelación de la sepultura. Ya les he hablado de la muerte. Lo único que no les he hablado es de la sepultura. ¿Qué quedaba pendiente? Ir al infierno. Y usted dirá: ¿y por qué? Porque estaba profetizado. Todo en la vida de Jesús estaba profetizado. Y estaba profetizado que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, estaría 3 días en el vientre de la tierra. ¿Usted sabe dónde queda el infierno? Jonás es la revelación de la muerte y de la resurrección. El año pasado les hablaba de Jonás
¿Y por qué? Porque Jonás mismo dice: cuando me encontraba en las puertas de la muerte y las aguas habían subido hasta mi alma, clamé a Dios y Él me volvió a la vida. Es impresionante, es una revelación de la muerte y de la resurrección. Y definitivamente dice: si los príncipes de este mundo hubiesen conocido que Él, Cristo, si moría era su derrota, nunca lo hubiesen matado. Por eso yo estoy convencida que el infierno estaba celebrando, porque todo apuntaba a que Jesús era el Génesis capítulo 3 versículo 15, la protoprofecía, la que todo el mundo por generaciones y siglos había esperado. En otras palabras, estaba celebrando de que había derrotado la profecía del Dios, del Padre, de liberación. Pero sabe, dice la palabra de Dios, algo que nosotros podemos entender, que dice la palabra de Dios, que murió y fue sepultado y tuvo que llegar hasta las regiones más bajas. ¿Por qué tuvo que morir? Porque sin muerte no había redención. Sin muerte no había redención de pecados. Sin muerte, si alguien no era sacrificado, no se podía recuperar lo que el hombre había perdido. Porque el Hijo de Dios tuvo que ir al infierno, porque la paga del pecado es muerte y condenación. Pero el regalo de nuestro Señor Jesucristo fue perdón y misericordia. Ahora, ahí en la sepultura se libró la más grande batalla, como si usted no se pueda imaginar. Un día quiero dar una prédica solo de esto, la más grande batalla. Ahí es el cumplimiento de Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios, y me la pueden colocar en la Nueva Traducción Viviente, me gustaría, para que la pudiéramos leer. Pero dice la palabra que ahí se anuló el acta de los decretos que nos era contraria y fue clavada en la cruz del Calvario. Y dice que despojó a los principados, los desarmó, a los gobernantes espirituales, versículo 15, para que lo podamos leer. De esa manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Dele un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que hubo redención. ¿Qué quiere decir? Que el poder de Dios sacudió el infierno y le quitó el derecho, el acta de decretos, el derecho legal que él tenía sobre la humanidad, y aplastó, quiere decir venció a los principados y las potestades, y le arrebató las llaves del infierno, de la muerte, de la autoridad. ¿Sabe qué sucedió? El Espíritu Santo entró al infierno mismo y lo estableció. Y la sangre de la cruz proclamó que el acta de decretos había sido anulada. Y el Espíritu Santo vivificó una vez más el cuerpo de Cristo para levantarlo dentro de los muertos. Lo levantó dentro de los muertos. Y los ángeles removieron la piedra. Y quiero decirle, la tumba está vacía. Yo estuve en Israel, Él no está ahí. Él no está ahí. Él no está en la tumba. Y esa es nuestra victoria. ¿Y cuál es la victoria? La victoria es entender el poder de la resurrección. Que no hubo muerte que lo pudiera retener, que no hubo tumba, que no hubo diablo, que no hubo tinieblas, que no hubo nada, que no hay poder por encima del de Él, y que Él vive y ha resucitado. Es nuestra victoria. Gloria a su bendito nombre, al que vive para siempre. Por eso la iglesia tiene que celebrar como se celebra en el cielo. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 14.
Mire cómo se celebró la victoria. Vamos a leerlo. Y dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus del Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Y todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y escuche, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a todas las cosas que hay en ellas, les oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y nosotros también adoramos y le damos gloria al que es Rey de Reyes, Señor de señores, al que es la alfa y la omega, el principio y el fin, al que nunca será vencido. Cuando tú entiendes el poder de la resurrección, porque dice que Juan lloraba y decía, ya no hay nada que hacer. Pero cuando tú entiendes el poder de la resurrección, entiendes que por más enfermedad, dolor, diagnóstico, angustia que hayas tenido, la enfermedad no tiene el poder sobre tu vida. Por más pelea, contienda, por más tal vez adulterio que se haya levantado, por más cosas que se hayan levantado en tu casa, la división no es la que tiene el poder, las circunstancias no son las que tienen el poder. El poder lo tiene Cristo Jesús, el autor y el consumador de tu vida. Y cuando tú vives en esa realidad, tu vida se empieza a empoderar. Por eso Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, diga conmigo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sabe qué dice la palabra? Él me hizo renacer. ¿Y para qué lo hizo renacer o nacer de nuevo? Pues para una esperanza viva. No lo hizo renacer para lo mismo, lo hizo renacer para que entiendas a qué fuiste llamado. ¿Qué fue lo que el Hijo de Dios hizo en nuestra vida? Diga, Él resucitó, Él vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos con Él. En ti hay vida de Dios. Deja de permitirle a las tinieblas que sean, tranquilos, deja de permitirle a las tinieblas, a una mente no renovada, que venga y ministre tu vida. No lo permitas. Permite que la realidad de esta palabra sea la que te gobierne. Colosenses capítulo 3, vamos cerrando la enseñanza. Versículo 1 al 3 dice,
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es maravilloso. Acá nos está hablando de nuestro lugar y nuestra posición, porque fuimos sentados juntamente con Cristo ¿dónde? En lugares celestiales. Por eso dice, saque la mirada. Mire, saque la mirada de lo terrenal. No puedo, esto no está funcionando. Saque la mirada de lo terrenal y póngalo en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, donde dice la palabra: y el que venciere le daré que se siente juntamente con él, por encima, diga, de todo, de toda potestad, de todo dominio, de todo problema, de todo lo que se quiera levantar en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dio autoridad y nos posicionó. Diga, estoy posicionado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo en la cruz del Calvario ganó la batalla militar, pero tú y yo necesitamos hacer la batalla legal, establecer aquí en la tierra lo que ya fue comprado a precio de sangre. Y eso solamente lo va a hacer una iglesia que camina no solo en la palabra, claro, la base tiene que ser la palabra, pero que camina en el poder de la resurrección, en el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Esa victoria necesitamos establecer. Por eso soy tan insistente en orar por el territorio, en orar por la ciudad, en orar por esta nación, porque nosotros no podemos permitir que las tinieblas arrasen una nación. No vamos a permitir que esta nación sea llevada a tinieblas sin que los hijos de Dios se levanten y peleen, tomen la posición, oren, proclamen la misericordia de Dios sobre este lugar. Y usted dirá, pero es que pastora, yo no veo. Pues mi hermano, ¿cómo se lo explico? Dice la palabra en Hebreos que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea, que fue traído a existencia. Y tú tienes que aprender a conectarte en el Espíritu. Dile: Señor, ayúdame a vivir una vida no religiosa. ¿Una vida de qué? Del Espíritu. Ayúdame a entender que a través de la oración puedo traer a existencia. Puedo traer a existencia lo que no es parte de mi vida. Tienes que aprender a traer a existencia. Es que no hay, pues aprenda a abrir su boca lleno del Espíritu Santo, porque si no hay, hable provisión, hable milagro, hable el movimiento de Dios sobre su casa. Háblelo. No solo se desanime, salga del desánimo. Hace 8 días daba el Señor una palabra de: dígale a los de corazón apocado que su Dios viene con retribución, con recompensa y con pago. No se deprima. Proclame que usted es un redimido. Proclame que es un hijo de Dios. Proclame que no está solo, no es huérfano, ya fue adoptado, es un hijo. Proclame que a usted donde va a levantar los ojos, a lo alto, porque de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Dios del cielo, el que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene mi socorro. Vea lo que Cristo ha hecho por nosotros. El problema es que no lo hemos entendido, porque no nos hemos tomado el tiempo para estar en comunión con el Señor. Pero te quiero decir, tu Salvador te ama. Y dice la Biblia que tu vida está escondida en Cristo Jesús. Está escondida en Cristo Jesús. Y cuando tú lo entiendes, que tú tienes vida porque Él te la dio, y esa vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Qué es que tu vida está escondida en Cristo Jesús? Yo tengo un anillo en mi mano, pero ahora lo tenía en mi dedo, ahora está en mi mano y lo tengo así. Eso quiere decir que está escondido en mi mano. Y eso es lo que el Señor te dice.
Cuando tú empiezas a entender el poder de la resurrección, por más noticias que tú veas, tú empiezas a vivir confiado, porque tu vida está escondida en Cristo Jesús, está escondida en la mano de tu Padre. Y es que el enemigo me va a atacar y siento que me está atacando, pues toca que le abra primero la mano a Dios antes que te toque a ti. Tú eres un hijo, eres un redimido de Dios, y necesitamos reactivar nuestra fe, avivar nuestra fe, para que podamos manifestar el reino de Dios, para que podamos manifestar salvación, para que podamos manifestar sanidad, para que podamos manifestar la economía del reino. Hubo una palabra que el Señor me dio ayer, se la voy a incluir, diga, la ñapa, porque cuando estaba estudiando la palabra, sabe que dice que había una fiesta de primicias que se celebró en Israel. Se lo voy a ir explicando. Leamos la palabra. Éxodo capítulo 12, versículo 35 y 36. Dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Verso 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedía. Así despojaron a los egipcios. Aleluya. ¿Sabes que primicias abrió el tiempo, diga conmigo, de la restitución y la transferencia? Abrió el tiempo de la bendición. Ahora, ¿cuánto más en Cristo Jesús que se cumple esta fiesta? Por eso dice que Cristo es la primicia. Por eso dice la palabra que si en Adán, usted dirá, ¿y esa afirmación, pastora? Explíquemela por la Biblia. Claro que sí, se le tiene. Dice que habrá, que en Adán, diga, el primogénito, la primicia de la tierra, a través del pecado nos entró la maldición para todos. Nos entró la ruina, la esclavitud, la opresión, la enfermedad. Entraron los abrojos y los espinos, porque le dijo: la tierra ya no te va a producir como te producía antes. Abrojos y espinos, o sea, maldita será la obra de tus manos. Trabajarás y el salario será en jornal, será en saco roto. El jornal no se verá. Habrá un devorador en tu vida, en tu economía. Pero dice que en Cristo Jesús también es la primicia, diga, la primicia. Y así como en Adán todos fueron maldecidos, en Cristo hay bendición para todos. Y quiero decirlo, quiero que lo lleves a toda área de tu vida, porque algunos han tomado a Cristo para salvación. Y gloria a Dios, porque soy salvo y algún día estaré en las calles de ¿cómo es? Calles de oro, mar de cristal. Ahí voy a estar, ahí voy a estar. Pero ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos aquí en la tierra. En la tierra el Señor quiere manifestar bendición en todo, porque lo que hizo Cristo, esa primicia, incluye la salvación para tu vida, para tu casa, pero también para tu salud, para tu familia, diga, para mi economía. Todas las áreas de nuestra vida. Ahora, sucedió una restitución. Fue legal la transacción. El Señor les dijo: pidan alhajas y pidan oro y plata, porque va a ser la restitución de 430 años de trabajo gratis. Fue legal. No fue que lo despojaran a lo mal hecho, no. Les pagaron la cesantía. Denle un aplauso al Señor. Eso se llama restitución. Eso se llama transferencia. Pero tenía un propósito lo que el Señor les permitió. ¿Sabe en cuántas ocasiones el Señor, a través de Moisés, le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me adore?
Y el faraón decía, no. Entonces decía, le voy a mandar una plaga. ¿Por qué venían las plagas? Para liberar a un pueblo que lo adorara, a un pueblo con el que iba a entrar en pacto. Quiero que podamos leer, no le voy a leer todas las citas, pero le voy a leer solo algunitas para que usted pueda ver. Éxodo capítulo 10, versículo 3. Y vamos a leer también el 24. Si me lo pueden colocar ustedes en la Nueva Traducción Viviente, yo lo voy a leer en la 1960. Pero me gusta también como lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Entonces vinieron a Moisés, Aarón y Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id y servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová. Quiero volverlo a leer. Regrésame el versículo 3 y luego 24 y 26. Dice la palabra: así que Moisés y Aarón fueron ante Faraón y dijeron: esto dice el Señor Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva, para que me adore. Verso 24. Y finalmente el faraón llamó a Moisés y dijo: vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños, sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños, porque primero les dijo: vayan y adoren, pero sin hijos. Y él dijo: nuestros hijos también adorarán al Señor. Verso 24-25. Ahora: de ninguna manera, respondió Moisés, tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. O sea, no solamente le dio oro y plata, le dio los animales. Ellos no tenían nada. Verso 26: todos nuestros animales deberán ir con nosotros, ni una pezuña puede quedarse atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios. Dentro de esos animales solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez estemos allí. Y vamos a leer, tenga presente ese versículo, y vamos a leer también Éxodo capítulo 5 verso 1. Colóquemela en la Nueva Traducción Viviente también. Y va a encontrar, mientras que me lo colocan, Éxodo 5:1. Dice lo mismo: deja ir a mi pueblo para que me adore, en Éxodo 7:10, en Éxodo 8:8, en Éxodo 8:20, en Éxodo 9:11, en Éxodo 9:13, en Éxodo 10:3. Lo dijo 9 veces. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y dijeron: esto dice el Señor Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en honor en el desierto. De ahí es donde nace la adoración, fiesta en el desierto. Quiero decirles algo, mis hermanos. Hay dos maneras de ver la economía. Hay gente que ve el altar como un lugar de negocio, de transacción, en que le digo: yo te doy, pero me das. Yo te doy, pero me das. Pero realmente el altar es un lugar de honra, porque el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud y le dio una transferencia financiera. ¿Para qué? Para que lo adoraran y lo sirvieran. El principio era adoración, era reconocimiento, era colocar a Dios como prioridad. ¿Sabe qué hicieron ellos con el oro y la plata que el Señor les dio? Diga conmigo: un becerro. Con la transferencia de lo que el Señor les dio, hicieron un becerro, porque se les olvidó que el Señor le dijo: deja ir a mi pueblo, y es más, usted le va a dar las ovejas, el oro y la plata,
porque con eso me van a ¿qué? A servir. El oro y la plata, ¿para qué eran? Para que levantaran un altar, el tabernáculo, para que Dios estuviera con ellos. Y quiero decirle, si nosotros no tenemos el corazón correcto para con Dios, la misma bendición que Dios te da, tú terminas construyendo becerros de oro que te pueden quitar de la adoración al Dios vivo. Lo he visto en años. Gente que vino y me dijo en el altar: pastora, no tengo nada, no tengo trabajo, por favor, ayúdeme a orar. Y Dios los hizo grandes empresarios, porque esta es la unción que tiene este ministerio. Hubo gente que llegó sin nada y Dios la ha bendecido mucho. Y se levantaron con grandes cosas para luego ponerse a hacer becerros, para comprar un caballo, para hacer aquello, para hacer lo otro. En serio, gente que se enloqueció con la bendición y la bendición los llevó bien lejos al mundo. Por eso el Señor establece festivales, y sabe que cada festival estaba conectado a una cosecha. Y el Señor le pedía a su pueblo que entregara diezmos, ofrendas, y diga conmigo, y primicias en todos los inicios que hubieran, reconociendo que lo que Dios nos da es para adorar y servir a Dios. Sí, claro, para que disfrutes con tu familia. Pero si tú no tienes ese principio, la misma bendición que Dios te da es la misma bendición que te puede llegar a desviar. Hoy vamos a adorar, luego vamos a tomar la cena del Señor y luego vamos a tomar la ofrenda. Yo les dije, en lo posible, levanten su diezmo, su ofrenda, y si quieren, porque es voluntario, levanten una ofrenda especial de Pesach. ¿Por qué? Porque estos han sido tiempos de puertas abiertas, de apertura de cielos. Levante una ofrenda que hable por su vida. Levante una ofrenda. Dice que esa ofrenda era de olor grato, era para servir y adorar a Dios. Pero lo primero que vamos a hacer es que te coloques en pie y vamos a adorar y le vamos a dar gracias, porque la muerte nos perdonó y demostró el amor de Dios para con nuestras vidas. La sepultura derrotó, en la sepultura anuló el acta de decretos y exhibió a los potestades públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero su resurrección nos dio vida. Su resurrección nos hizo hijos de Dios. Su resurrección nos dio autoridad y posicionamiento. A través de la resurrección, Él dice: quita tus ojos de las cosas de abajo y coloca tus ojos arriba, donde está Cristo en el trono a la diestra del Padre, donde está el Dios de pactos, porque Él es un Dios de pactos, y a través de la sangre hemos sido introducidos en un pacto de misericordia, en un pacto de misericordia y de bendición para su pueblo. Te adoramos, vamos a adorarle. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Gracias,
momentos y quiero que todos ahí en pie puedan decirle como Pablo: Señor, queremos conocerte en el poder de la resurrección, a fin de conocerte para llegar a ser semejantes a ti, semejantes a ti. Padre, yo te pido, Señor, que la iglesia hoy, en este portal bidimensional, Dios, que son las convocatorias del cielo, pueda ser introducido en un nuevo nivel, en una nueva dimensión en el Espíritu, Señor, en un nuevo nivel de madurez, en un nuevo nivel de caminar con el Espíritu Santo, en un nuevo nivel de activación de los dones, en un nuevo nivel de victoria, de revelación del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, al que es el testigo fiel, al que es el primogénito de los muertos. Dile gracias por cuanto tú venciste. No es vana mi fe, no espero en vano, no es vana la predicación. Los pecados ya no están con nosotros, fueron colocados en lo profundo. Tú los ajusticiaste, Señor, y los que mueren en Cristo tienen esperanza de vida eterna contigo, mi Jesús, mi Señor.